de Justicia haya ratificado la condena de 5 años y 10 meses por corrupción en la causa Chicone. Estamos en comunicación telefónica con Laura Alonso. Laura Alonso fue titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Cambiemos. Laura, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Laura, Amado Boudou puede volver a la cárcel, esto lo tiene que definir, lo tiene que pedir el fiscal, en todo caso lo va a definir el juez que tiene a cargo de la causa, pero la última instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, ratifica la condena de 5 años y 10 meses por su participación en un hecho de corrupción ligado a la causa Chicone, la famosa causa Chicone. ¿Qué significa para vos, o qué significa para todos, desde tu punto de vista, que la Corte Suprema haya ratificado esta condena? Es un fallo histórico porque tenemos por primera vez 3 instancias de confirmación de una condena de corrupción para un ex vicepresidente de la Nación. Esto nunca había pasado y tampoco en tan lapso, en un lapso de tiempo digamos, corto, ¿no? Comparado con esas causas que tienen 20 o 30 años. Así que me parece que lo primero son las 3 confirmaciones de la condena, como dijiste, de 5 años a 10 meses de prisión con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Lo que corresponde es que el gobierno de Alberto Fernández, que decidió pagarle la pensión vitalicia al ex vicepresidente, se la deje de pagar automáticamente y que Amado Boudou devuelva cada centavo que cobró. En 2018, cuando estaba yo al frente de la Oficina Anticorrupción, resolvimos ante una consulta del ANSES que no correspondía el pago de la pensión vitalicia ante la inminente condena penal de Amado Boudou en la causa Chicone. La historia nos termina dando la razón. Sin embargo, por orden de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Raberta en el ANSES deciden pagarle una pensión vitalicia a un condenado con triple conforme por corrupción. Ahora, debe devolver cada centavo que se le ha pagado hasta ahora a Amado Boudou. ¿Existe algún tipo de norma que impida que una persona, por ejemplo, condenada por corrupción, un exfuncionario, pero que además está inhabilitado de por vida para ocupar cargos en la función pública, esté privado de cobrar su pensión vitalicia? ¿A vos qué te parece? Si deshonró el cargo, y eso es lo que la Constitución dice. La Constitución es clarísima. Hay una pensión vitalicia para el presidente y el vicepresidente cuando ejercen sus cargos con honestidad y respetando la Constitución Nacional. Amado Boudou atentó contra la Constitución Nacional. Recordemos el artículo que habla de la ética pública de los funcionarios y que se espera de ellos una buena conducta. Así que no debe percibir más un solo peso. Incluso debería estudiarse si no hay que denunciar penalmente a la titular del ANSES por haber abusado de sus facultades pagándole la pensión vitalicia a un ex vicepresidente que ya tenía un doble conforme en una condena por corrupción. Ceci. Esto es inaceptable en términos éticos y en términos constitucionales. Laura, ¿usted evalúa presentarla usted misma la denuncia contra Raberta? ¿O al No, menos yo soy una funcionaria, soy una ciudadana común. Eso lo deben hacer y evaluar. Pero podría hacerlo tranquilamente. Los senadores, las organizaciones no gubernamentales, algún abogado que quiera hacerlo. Yo en este momento me desempeño en la vida civil como una ciudadana común y lamentablemente no cuento con los recursos para hacer una denuncia penal, pero perfectamente lo puede hacer una organización no gubernamental, los diputados, los senadores o cualquier abogado que considere que debe hacerlo. Laura, vos seguiste muy de cerca todas las causas de corrupción que involucraban a exfuncionarios kirchneristas. Te pregunto por qué la causa de Boudou llegó rápidamente a la Corte Suprema y tiene la última confirmación de un estamento judicial como es la Corte, y otras causas también de corrupción con muchas pruebas están empantanadas, están atrasadas, están pisadas por la justicia. ¿Por qué con Boudou sí, por ejemplo, y con Cristina y otros no? Bueno, yo no creo que sea tan así, porque se ha condenado a Debido por la tragedia de Once, por corrupción, se ha condenado a Jaime, se ha condenado a José López, está en juicio oral el caso de Vialidad y Obra Pública, donde la vicepresidente de la Nación y entonces presidenta de la Nación está rindiendo cuentas ante la justicia. Le falta fijar fecha, pero los juicios por Otesur y Sauces están elevados, la causa de los cuadernos está elevada a juicio. Me parece que no hay que dramatizar, creo que estamos ante un momento histórico en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad de la corrupción en la Argentina, que esto tiene mucho que ver con la movilización de los ciudadanos, con la transparencia
con el destapar ollas y el no permitir nunca más que los corruptos se salgan con la suya, sobre todo aquellos que en la teoría se los llama los peces gordos, de las personas con poder, que abusan de ese poder que les da o les delega el votante y el pueblo de la nación y se le ríen en la cara con su impunidad. El caso de Vudú demuestra que no hay más lugar para la impunidad de nadie y mucho más aún de aquellos que ejercen las más altas magistraturas en la República Argentina. Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción. Gracias por este contacto con La Nación Más. Gracias. Fuerte abrazo. Nos vamos rápidamente a la 9 de julio. Ahí está Nacho Damonte porque hay movilización